Dios le va a bendecir esta mañana. Leemos. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Por favor, tome su lugar. La narración de esta gloriosa manifestación de la transfiguración de Jesús ha sido puesta aquí para nuestro beneficio. Es muy importante que entendamos esto. Hoy vamos a hablar de Jesús. Casi siempre tenemos la tendencia de que en los púlpitos se predica para la gente o de la gente. Y creo que esto representa un tremendo peligro, porque cuando estudiamos muy poco sobre el sacrificio de Jesús, tenemos la tendencia a darle muy poco valor a lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y por esta razón creo que muchas veces estamos quejándonos de todo y de todo lo que no poseemos, en vez de concentrarnos en lo que poseemos, la gracia y la salvación que Cristo ha hecho por nosotros. Vea, vamos a orar. Padre, en esta hora, te doy gracias, Señor, por la oportunidad tan grande que tú me das de predicar tu palabra. Hoy, Señor, sé muy bien que si no fuera porque tú nos revelas estos datos en tu palabra, para nosotros sería imposible darnos cuenta de quién eres tú, cómo eres tú. No podríamos valorar, Señor, tu obra, tu trabajo y tu persona si no fuera porque tú provees esta información para nosotros. Hoy, Señor, te ruego que uses mi boca para que tu pueblo pueda aprender de ti, que todos podamos aprender más de ti y así apreciarte más, Señor. Hoy se trata de ti, Señor Jesús. Usa mis labios, pues tú eres el maestro por excelencia. Yo soy solamente un sencillo aprendiz. En el nombre de Jesús. Amén. En los años que estuve estudiando teología en la universidad, nunca olvidaré que uno de los semestres más importantes de toda mi vida, de las clases que recibí que realmente impactaron mi vida, fue cuando los maestros nos enseñaban a los estudiantes los estados de humillación del Señor y también los estados de exaltación del Señor Jesús. Y me asombraba a mí, me quedaba con la boca abierta de cómo ver que los maestros usan la información de la Biblia y nos van explicando cómo progresivamente el Señor del estado de humillación, naciendo del vientre de una mujer, de una de sus criaturas, nace en un pesebre rodeado de animales, en una tremenda pobreza, y cómo él va progresando en su estado de humillación que lo lleva hasta la muerte, y una muerte horrenda, la muerte de cruz. Y luego, a partir de allí, vienen los estados de exaltación del Señor, cuando es sepultado y resucita al tercer día. Luego se le está apareciendo a los discípulos durante 40 días
y 40 noches estuvo apareciendo y luego es ascendido al cielo. Y la Biblia dice que hoy Él está sentado a la diestra del Padre, pero no está sentado sin hacer nada, está intercediendo por nosotros. Amén. Dios conoce nuestras pruebas y nuestras luchas y Jesús se toma la molestia de interceder por tu vida. Aleluya. Y esos son los estados de exaltación. Luego en Filipenses capítulo 2 encontramos un estado maravilloso de exaltación del Señor cuando dice que Dios le dio un nombre, que ese nombre está sobre todo nombre, y en ese nombre toda rodilla se doblará y toda lengua confesará un día que Jesús es el Señor. Esto es de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Usted puede ver la comparación de los estados de humillación del Señor y los estados de exaltación. Pero durante ese progreso, el punto de hoy es que no solamente fue de su estado de pobreza hasta su estado de riqueza, sino que entre ese tiempo el Señor mostró algunas demostraciones de su gloria. Por ejemplo, cuando nació el Señor, vemos la pobreza en que nació. Él decidió humillarse a ese grado, pero también vemos que los ángeles anuncian a los pastores la gloria del Señor y dice: bienaventurados los hombres, paz y buena voluntad de Dios para con los hombres. Gloria a Dios en las alturas. Vemos esas demostraciones. A pesar del sufrimiento del Señor, vemos que se muestra parte de la exaltación y de la gloria de Jesucristo. Pero creo yo que antes de la muerte de Jesús y antes de su resurrección, que es uno de sus estados de exaltación máximos, encontramos aquí uno que es para mí y para muchos maestros una demostración de la gloria del Señor, hermano, que me emociona predicar sobre eso. Me emociona la gloria del Señor Jesús. Encontramos el relato de Marcos, que cuando usted estudie el Evangelio de Marcos se va a dar cuenta que Marcos casi no nos muestra fechas, casi no nos muestra lugares específicos, pero aquí el pasaje comienza diciendo 6 días después. 6 días después, inmediatamente nos preguntamos nosotros: 6 días después de qué? 6 días después de qué? ¿Qué sucedió 6 días previo a lo que vamos a examinar hoy? Lo que sucedió 6 días antes fue la confesión de Pedro allá en Cesarea de Filipos. Usted lo puede encontrar en Marcos capítulo 8, en Mateo capítulo 16, están esos versos. Usted se va a dar cuenta de que Jesús se lleva a sus discípulos a Cesarea de Filipos y allá les pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quiénes piensan ustedes que soy yo? Ustedes recuerdan la historia. Pedro le responde con aquella maravillosa declaración que dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor Jesús elogia las palabras de Pedro y luego el Señor empieza a hablarle a los discípulos. Fíjese bien, empieza a hablarle de su muerte. El Señor les anuncia a los discípulos que Él va a morir. En Marcos capítulo 8 el Señor anuncia su muerte. Entonces viene Pedro cuando el Señor anuncia la muerte: yo voy a ir a Jerusalén, allá voy a ser entregado a las autoridades, allá voy a ser traicionado y allá voy a sufrir y voy a ser ejecutado. Viene Pedro y trata de persuadir al Señor de no ir a Jerusalén. Y en Marcos capítulo 8, verso 33, Jesús se voltea y mira a Pedro directamente a los ojos y le dice: quítate delante de mí, Satanás. ¿Por qué no pones tu mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres? Imagínense, el Señor acababa de elogiar a Pedro hace unos momentos diciéndole: Pedro, eso no te lo reveló ni sangre ni carne. Y unos momentos después lo está regañando, le puso una regañada al Señor y le dijo: quítate de mí, quítate delante de mí, Satanás. Porque Pedro pues estaba tratando de persuadir al Señor que no fuera a Jerusalén, y el Señor lo vio que estaba, no que hubiera sido poseído. La Biblia no enseña que los cristianos puedan ser poseídos por un demonio, eso es una mentira, pero estaba siendo influenciado por Satanás para evitar que Jesús fuera a cumplir con su misión a Jerusalén. Entonces el Señor lo reprendió, y de ahí en adelante, el final del capítulo
8 de Marcos, usted va a encontrar que el Señor empieza a hablar terriblemente a sus discípulos. Es ahí en el final del capítulo de Marcos cuando el Señor le dice, bueno, si alguno quiere venir en pos de mí, es necesario que tome su cruz y que me siga. Si alguno quiere venir en pos de mí, es necesario que tome su cruz y esté dispuesto a sufrir, en otras palabras. Y luego el Señor también procedió a decirle a sus discípulos que solo las cosas buenas de Dios vamos a recibir y lo malo no. Lo que el Señor estaba diciéndole, miren, yo voy a ir a morir allá y es necesario que el que esté dispuesto a seguirme a mí tiene que ser un cristiano serio. Alguien que me tome en serio. Eso es básicamente lo que el Señor está pasando. Entonces, 6 días después, cuando entra el capítulo 9, dice la Biblia, 6 días después de lo que sucedió en el capítulo 8. Mire pues, después que el Señor les anunció a los discípulos que iba a ir a morir, vino una tremenda confusión en los discípulos. Después que le habían visto alimentar a la multitud de 5,000 personas, después que habían visto al Señor calmar la tempestad, después que habían visto al Señor dar vista a los ciegos, sanar a los leprosos, de hacer todas estas grandes maravillas, ahora se empiezan a rascar la cabeza los discípulos pensando, ¿cómo es eso que va a ir a morir? Allá se acabó el ministerio, se acabó todo esto que hemos estado haciendo. Vino una tremenda confusión y un pesar en el corazón de los discípulos. Use su imaginación. Después de este terrible anuncio que el Señor les dio, durante esos 6 días ellos experimentaron un pesar terrible. La situación era incómoda. La situación, hermanos, era difícil. Ellos no entendían todavía la magnitud de la obra del Señor, que el Señor había venido a este mundo no solamente a hacer milagros, sino que la principal razón por la que había venido Jesús era para morir por todos nosotros. Los discípulos todavía no lo comprenden, así que vino un pesar terrible sobre ellos y llevaban 6 días de estarse preguntando cómo va a ser esto, qué va a pasar. Su líder, quien había hecho cosas maravillosas, ahora les está diciendo, yo voy a ir para allá, me van a traicionar y me van a matar. Esto cayó fuerte en los discípulos. Ellos, hermanos, estaban prácticamente desanimados. Había este pesar en los discípulos. Porque cuando uno ama la obra, hermano, le pesa cuando recibimos alguna mala noticia, ¿no? Para la obra. Cuando uno ama la obra del Evangelio, a uno le pesa, le duele cuando mira que la iglesia está siendo afectada por las circunstancias alrededor. Al que no le importa, pues, ni modo, no le importa, pero a los que les importa hay un pesar cuando vemos que la iglesia es afectada por las circunstancias. Había un pesar en los discípulos. Había un pesar, había una frustración, había en ellos confusión. Y 6 días después, el Señor agarra a su círculo íntimo, a Pedro, a Juan y a Jacobo. Sí, a los hijos del trueno, a Juan y a Jacobo. Estos eran hombres bravos, pero el Señor Jesús los estaba amoldando. Y en estas circunstancias difíciles, dice que los llevó a un monte. Es muy probable que haya sido el monte Hermón, que son 9,200 pies de altura sobre el nivel del mar. La Biblia dice que los llevó a un monte muy alto. Los agarró a ellos 3, a sus hombres de confianza. No que el Señor no amara a los otros, pero iba a trabajar con estos 3, que eran los que probablemente percibían mejor las palabras del Señor, y el Señor los va a usar para que hagan una buena influencia en el resto del equipo. Ahora se los lleva, y allá cuando están en la cumbre del monte, dice que se transfiguró frente a sus propios ojos. Transfiguró. Entendemos que la palabra transfigurar viene del griego morfos. De ahí del griego morfos es donde aprendemos la palabra metamorfosis. Ustedes estudiaron eso en la primaria, en los primeros años de escuela, donde nos muestran a nosotros los maestros qué es una metamorfosis, cuando una oruga entra pues en un capullo y luego se transforma completamente y sale una bella mariposa. Esto se refiere pues al griego que es usado aquí, morfos, y también tiene el prefijo trans. Transformó, se transfiguró frente a sus propios ojos. Trans
quiere decir, este prefijo quiere decir cuando nosotros atravesamos algo, cuando nosotros cruzamos al otro lado. Por ejemplo, alguien dice, hice un viaje transcontinental, quiere decir que se fue a otro continente. Hice un viaje transatlántico, cruzó de aquí hasta Europa, cruzó todo el océano Atlántico. Entonces, esa es la palabra que quiere decir, se transfiguró. El Señor tomó otra forma frente a los ojos de los discípulos. ¿Se imaginan ustedes el espanto que vino a los discípulos? Algo que nunca habían visto. El Señor se transformó y dice la palabra, pues, que se transfiguró delante de ellos y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Es la descripción que ellos dan. No existe un lavador en la tierra que pueda hacer tan blancos los vestidos del Señor. Los discípulos, pues, aquí se imagina, están asombrados. Están ellos asombrados, atónitos de esta tremenda cosa que están viendo frente a sus ojos. No fue un sueño, no fue una visión, sino que literalmente el Señor se transfiguró delante de ellos. En los otros evangelios, en el evangelio de Mateo y específicamente en el evangelio de Lucas, en el capítulo 9, también está el mismo relato de la transfiguración del Señor, solo que Lucas nos da un poco más de información. Lucas dice que su rostro se volvió como el sol. Aquí tenemos nosotros este tremendo resplandor del Señor, de su rostro como el sol. Sus vestidos resplandecen frente a los discípulos. Los discípulos, dice Marcos, estaban espantados de ver esta visión. Cuando nosotros observamos eso, ustedes aquí en Pueblo de Dios queremos siempre animarle a que usted sea estudiante de la Biblia. Hoy se enseñan muchas cosas allá afuera que da miedo escucharlas, pero cuando uno es estudiante de la Biblia no cae presa del engaño o de las falsas enseñanzas. Cuando nosotros observamos esta transfiguración del Señor, viene rápidamente a nuestra mente, ¿dónde más sucedió algo similar? ¿Dónde sucedió algo similar? Usted puede ir rápidamente a Éxodo capítulo 34, solo que lo va a tener que estudiar ahí en su casa. En Éxodo capítulo 34 es cuando Dios le está dando instrucciones a Moisés y le dice que quiere que entren a la tierra prometida, que vayan a la tierra prometida. Y es cuando Moisés le dice, mira, si no viene tu presencia conmigo, yo no voy a ir, yo quiero que tú me muestres tu gloria. Y Dios le dice, mira, Moisés, tú no puedes ver mi gloria, tú no me puedes ver a mí porque no hay hombre que pueda verme y que viva. La persona que me ve a mí va a caer muerta inmediatamente porque no va a aguantar ver la magnitud de la gloria de Dios estando en una condición humana. Nadie puede ver al Creador, ninguna criatura puede abrazar la magnitud de la gloria del Creador. Así que Moisés le dijo, tú no puedes ver mi gloria, pero voy a hacer una cosa, le dice el Señor. Ya que insistes en experimentar mi presencia, voy a hacer una cosa. Vas a subir al monte Sinaí.